Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le pronom un. El pronombre un lo vamos a dividir en dos niveles, niveau 1, que es el complemento de lugar, complément de lieu, y el nivel 2, complément d'objeto directo. D'abord, le pronom un sert à remplacer un complément de lieu. El pronombre, como todo pronombre, sustituye un grupo de palabras, en este caso, que funcionan de complemento de lugar. Es decir, van a sustituir lugares. El pronombre en sustituye un grupo de palabras que va introducido siempre por la preposición de. Por ejemplo, tenemos je viens de Paris. Pero no olvidemos que el de también se puede poner de otras formas cuando se le contraen los artículos. Por ejemplo, el parque, je viens du parc, je viens de la plage, o por ejemplo el plural, je viens des toilettes ou je viens de l'hôtel. Comment utiliser le pronom en? Par exemple, tu viens du collège, ¿vienes del instituto? Oui, je viens du collège. Para evitar repetir esta frase, du collège, utilizamos el pronombre en. Pero no decimos simplemente oui, je viens. Vamos a utilizar el pronombre en y se coloca siempre devant le verbe, delante del verbo. Cuidado porque además tenemos el pronombre sujeto je que se contrae. Oui, j'en viens. Niveau 2. Le pronom en sert aussi à remplacer un complément d'objet direct. Complemento de objeto directo. No nos importa si no sabemos qué es el complemento de objeto directo aún, pero vamos a ver cómo lo utilizamos. Hemos dicho que va a reemplazar un grupo de palabras que va introducido por la preposición de, pero también va a reemplazar un grupo de palabras que vayan introducidos por un artículo indefinido, un article partitif, une expression de quantité, une négation d'une quantité ou un verbe suivi de. Voyons quelques exemples. Primero vamos a ver qué son los artículos indefinidos, partitivos y tal. Así que tenemos todos aquellos que vayan introducidos por un, une o des, du, de l'apóstrofe de, beaucoup de o todas esas cantidades que sabemos, pas de, ahí cuando haya una negación, o cualquier verbo o expresión que vaya seguida de la preposición de, como avoir envie de, parler de, faire de. Alors, par exemple, vous en avez un portable? Oui. En lugar de decir oui, j'ai un portable, vamos a utilizar el pronombre un para evitar la repetición y pondremos oui, j'en ai un. Cuidado, porque aquí no solo hemos quitado un portable, lo hemos sustituido un portable por un, pero hemos dejado aquí una palabra que es un. Siempre vamos a poner detrás los numerales, es decir, si tuviésemos 3, diríamos j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, ¿vale? Esto solo ocurre con un et une, porque corresponden al número 1, pero no va a ocurrir con des. Si fuese la frase vous avez des portables, diríamos oui, j'en ai, sin poner un número detrás. Pero como el 1 corresponde a un numeral, lo vamos a dejar detrás. Segundo ejemplo, con un partitivo. Tu manges des légumes. Sustituimos des légumes por el pronombre un y lo ponemos delante del verbo. Oui, j'en mange. Tu manges beaucoup de légumes? Oui, j'en mange beaucoup. Aquí ocurre igual que con el indefinido. Vamos a tener que dejar el beaucoup, la cantidad, aunque quitemos el nombre que aparece detrás, de légumes. Je n'ai pas d'argent, que es la negación, pero va introducido por la preposición de, lo sustituimos por un, non, j'en ai pas. O por ejemplo, parler de, vous parlez du changement climatique en classe
Oui, nous en parlons souvent. Se pone delante del verbo y se sustituye du changement climatique. Cuidado, porque al igual que hemos dicho al principio, la preposición de cuando se contrae con los artículos se convertirá en du, de la, de el apóstrofe. Siempre se sitúa devant le verbe. Ça c'est tout. Au revoir.